En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Este país, señores, deja de considerar y de discutir los temas más graves que le acontecen. Hace unos minutos nuestro compañero de labores de Mar Córdoba se refirió a la noticia del día. Y es que después de contar y recontar a todos los que están en las llamadas zonas veredales, que son todos los guerrilleros, pero nosotros agregamos que son sus amigos y sus relacionados. Nadie sabe que esos guerrilleros sean guerrilleros de verdad, sino que hay cualquiera entraba, hombre o mujer, porque es sabido y está claro, y esto no es un secreto para nadie, que los guerrilleros vinieron con sus amigos, con sus relacionados, con sus compañeros y compañeras, con las mozas, con todo lo que tenían. ¿Cuántos fueron? 6.804. 6.804. En gracia de discusión aceptaríamos que los 6.804 sean guerrilleros, que desde luego no lo son, está muy lejos de eso la cifra. 7.000 bandidos pusieron de rodillas unas fuerzas militares de más de 300.000 hombres. El mejor ejército, la mejor armada, la mejor aviación fuerza aérea de América, derrotada por 7.000 bandiditos. ¿Eso es posible? ¿Con qué armas llegaron? No lo sabremos nunca. El señor Arnaud, un francés que habla un delicioso español, dice mentiras todos los días, pues porque está obligado a decirlas, porque él es el que está haciendo la patraña de la ONU como garante de lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las armas? No, ya van a estar relacionadas, 6 o 7.000. ¿Cuáles son? ¿Dónde está la identificación de esas armas para saber de dónde salen? ¿Cuáles son ellas? El grupo de coroneles que se dirigió al país entero en una comunicación de una importancia trascendental, dijo: lo primero que necesitamos saber de esas armas es cuál es su identificación. Toda arma tiene un registro, tiene un número especial, y ahí podríamos saber qué es de verdad lo que nos están diciendo y de dónde provienen, y si las cosas son como parecería que fueran, es decir, que son armitas, escopetas de Fisto lo que se están entregando, y que las armas pesadas, que las armas importantes, las ametralladoras, los lanzagranadas, los equipos para lanzar misiles, tierra-aire, esos los está reservando las FARC para mejor ocasión. Están haciendo dejación de armas, pero no a la ONU, sino en sus propias caletas. Todo eso es de una importancia enorme, el país necesita saberlo. Pero aquí me voy a referir ahora, queridos oyentes, queridos amigos, a un hecho mucho más grave. Y es que el Congreso de la República ha aprobado y ha quedado ya listo para sanción presidencial, es decir, para su publicación en el Diario Oficial. Esto sí será sancionado, ¿no? No como el Código Disciplinario, que ha tomado otro camino, un acto legislativo, es decir, una reforma a la Constitución, que significa, en plata blanca, que el acuerdo final, las 310 páginas de basura, quedan todas incorporadas a la Constitución Nacional. Les voy a leer la parte pertinente. Es un articulito que tiene 2 incisos, es muy corto, parece redactado como Cantinflas, como todas las cosas que se redactan allá. Esto parece redactado por Santiago, o por Álvaro Leiva, o por alguno de los amigos de los bandidos, y dice así: en desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución política, y aquellos conexos con los anteriores,
serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referentes de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final con sujeción a las disposiciones constitucionales. Independientemente de que quien escribió esto no sabe redactar, es un perfecto ignorante. Lo que uno saca en claro es que todas las normas que se refieran al acuerdo final, en cuanto ese acuerdo final tiene que ver con los derechos fundamentales definidos en la Constitución y los derechos conexos, prevalecen sobre cualquier otra norma jurídica. ¿Y cuáles son esos derechos fundamentales? La Constitución dice cuáles son, pero ¿y los anexos cuáles son? La Corte Constitucional lo ha dicho repetidamente a propósito de la maldita tutela que nos metieron en el año 91. Pues simplemente todos, conexos con los derechos fundamentales, son todos los derechos. Luego, el acuerdo final, en todo su contenido referente a derechos, es prevalente, norma prevalente y de obligatorio cumplimiento para su interpretación por parte de todas las normas que vendrán. Y nos preguntamos, ¿y respecto a las normas pasadas? Pues obviamente si llegara a haber conflicto en cuanto a las normas vigentes y el nuevo acuerdo final, ¿cuál prevalece? El acuerdo final en virtud de esta reforma constitucional. ¿A alguien le quedará entonces en duda que el acuerdo final se ha metido a la brava dentro de la Constitución como norma prevalente, supraconstitucional, porque es referente a los derechos, al derecho internacional humanitario y a los derechos fundamentales y conexos, lo que no deja duda ninguna? Entonces es prevalente no solo para la legislación posterior, sino para la legislación anterior. ¿Y con qué tiene que ver el acuerdo final? Con todo, con todo. Solamente en el capítulo del derecho rural, que es una reforma constitucional como nunca se vio en Colombia, está dicho todo lo que el Estado tiene que hacer en el campo. Si llegara a haber conflicto, por ejemplo, se hace un plan hospitalario en Colombia. Un momentico, me cumple primero el acuerdo final con las FARC, lo que está dicho en materia de hospitales. Usted construye los hospitales que quiera, pero después de haber construido los hospitales que están en las zonas de las FARC. Y lo mismo pasa con las zonas veredales. Por ejemplo, otro tema, los caminos o carreteras que se llaman vías terciarias. Esas vías terciarias, ¿cómo se van a construir? Primero las del acuerdo final, después usted dirá. Todo lo que el país había hecho en 200 años queda derogado por esta norma constitucional, que es prevalente, que es de obligatorio cumplimiento, que la metieron como si fuera un acuerdo supraconstitucional, porque se refiere a derechos fundamentales o los conexos, es decir, a todos. Señores, nos han quitado la Constitución. Señores, aquí no habrá dinero para cosa distinta que para aplicar el acuerdo final, y no va a alcanzar. El país no va a tener recursos suficientes para cumplir el acuerdo final. Lo hemos dicho una y lo repetimos 1.000.000 de veces. Y eso será obligatorio por encima de cualquier legislación futura y de toda la legislación pasada. Nada menos que ese temita. Eso nos dijo el Cantinflas que redactó el acuerdo constitucional y que fue aprobado en el Congreso de la República en los debates necesarios según la última legislación, el famoso fast track, para que esas normas entren en vigencia. Agrega la norma maldita: las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integridad con lo acordado. ¿Está claro para todos ustedes? Claro que lo redactó Cantinflas. De Miguel Antonio Caro a los que redactan estas cosas hay alguna pequeña diferencia.
Pero estos dijeron lo que dijeron. El acuerdo final prevalece sobre cualquier otro tema que en Colombia se vaya a tratar. Que se van a construir escuelas en Colombia, a ver si les damos jornada única a los jóvenes colombianos más pobres. Un momentico. Primero cumpla lo relativo a las normas que rigen el tema escolar y el tema de educación en el acuerdo final. Y después sí, pero primero el acuerdo final. Señores, nos engañaron, nos mintieron, se burlaron de nosotros. Menos de 7.000 bandidos nos pusieron de rodillas, destruyeron nuestro ejército, lo van a someter a pasar bajo las horcas caudinas de la humillación para poder salir de la cárcel o para no entrar en ella. Y eso están haciendo con los funcionarios y eso harán con todo el mundo, con los supuestos paramilitares, que seremos todos los que no somos amigos de las FARC, los que los detestamos por asesinos, por secuestradores, por narcotraficantes, por destructores del medio ambiente, por terroristas, por todo lo que se merecen. Pues bien, ese puñado de bandidos, 6.804, amigos y mozas incluidas, son los dueños del país. Lo dice esta norma sobre la estabilidad jurídica que, a propósito de hacer cumplir el acuerdo final, nos robaron toda la legislación anterior y comprometieron toda la legislación futura. Señores, el país de rodillas ante 6.804 bandidos. ¿Habíamos tenido siquiera una pesadilla similar?